En 1947, diversos sectores de la sociedad argentina levantan banderas de reivindicación social durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. En octubre, centenares de Pilagá, un pueblo indígena de la zona de Formosa, en el norte argentino, se congregan a orillas de un río para cantarle a Dios, según recuerdan los ancianos. El gobierno, sin embargo, no lo entiende así y envía a gendarmería, que se instala con ametralladoras a orillas del río y termina disparándole a cientos de personas. Los que sobreviven salen huyendo y son perseguidos incluso por un avión que está equipado para disparar a tierra. Este hecho, usualmente olvidado por la historiografía oficial argentina, es recuperado por Valeria Mappelman en el documental Octubre Pilagá, que reúne los relatos de los distintos sobrevivientes. El documental, de hecho, logra reactivar el proceso que se estaba llevando de juicio en contra del Estado argentino. Conversamos con Valeria acerca del documental y el estado de la comunicación indígena en Argentina. Y esta es la entrevista. Cuando uno ve el documental, a veces aparece un poco como desproporcionada la matanza. ¿En qué contexto se da eso? ¿Qué doctrina, por ejemplo, seguía Gendarmería para llegar y asesinar a una cantidad de gente así que estaba, digamos, de manera pacífica ocupando ahí? ¿O realmente creían que existía la posibilidad de un malón? No, yo creo que es imposible que lo hayan creído, porque primero porque Gendarmería Nacional tenía un poderío militar enorme en comparación con rifles viejos, machetes, hachas que pudieran tener los Pilagá, que además habían sufrido una requisa unos días antes de armamento, porque, claro, tenían armas para caza, machetes, ya te digo, herramientas, ¿no?, con las que podrían haberse defendido de alguna manera, pero por más que digamos hubieran tenido la oportunidad de defenderse del ataque, estamos hablando de que Gendarmería tenía ametralladoras pesadas, fusiles a repetición, camiones, perros, caballos, y eran 400 personas en un regimiento que además estaba en conexión con otros regimientos de la región, y hasta un avión que parte desde Buenos Aires, al que le colocan una ametralladora en resistencia y vuela hacia Formosa, por lo menos para visualizar desde el aire, ¿no? Porque, es decir, no tenemos pruebas de que hayan disparado con esa ametralladora, pero sí sabemos que por lo menos estaba colaborando con las tropas que se desplazaban en tierra para capturar a la gente que perseguían, ¿no? Es decir, al día siguiente de ocurrir la represión, los diarios empiezan a publicar las noticias sobre un malón que supuestamente había ocurrido, pero ya directamente con que las noticias ya se han salido un día después, te demuestra que hay algo que no está claro ahí detrás de todo eso, o que está claro, ¿no? Hay un ocultamiento. Pero, a ver, en el acto mismo de la matanza, digamos, subyace, no sé, una idea profundamente racista seguramente del tipo que dispara, que no lo ve como a un igual probablemente. Quizás también hay una idea un poco profunda de la sociedad argentina, como de eliminar la raíz indígena del concepto nación argentina. Yo pienso que sí. Es decir, esta es una nación que fue creada sobre la muerte de mucha gente, sobre el exterminio de mucha gente, sobre el exterminio de los que se resistieron y el dominio de los que sobrevivieron. Eso ocurrió en Patagonia y ocurrió en el Chaco. ¿De qué manera es conservado este relato en el pueblo, en la gente, digamos, que sobrevive? ¿Cómo llega hasta hoy este relato? Porque claramente es borrado por los diarios, o sea, prácticamente no aparece, o cuando aparece disfrazado, digamos, de una especie de enfrentamiento, de protección a los pueblos que querían ser invadidos, digamos, ¿no? O sea, invadidos, digamos, por los Pilagá. El tema es ¿cómo llega hasta hoy el relato de esta matanza? Los que guardaron el relato de estos sucesos fueron los sobrevivientes. En esa época eran chiquitos y hoy son muy ancianos. Probablemente estos relatos estén atravesados por una psicología de la masacre, una psicología del abuso y
pasó, ¿no? Hay muchas mujeres que hasta que se animaron a decir que fueron violadas, fue después de haber visto la película, por ejemplo. Una de las cosas que pasaba era que, bueno, me decían, te lo cuento una vez y no te lo cuento más. Por eso fue un poco difícil planear esta película. La película un poco nace de los primeros testimonios que se grabaron y eso fue todo, ¿no? No se pudo retrabajar o volver a filmar el mismo testimonio porque los abuelos no quisieron contar dos veces lo mismo, ¿no? Hay un conflicto siempre, si pensamos un poco en la memoria de un pueblo o de una nación también, o de las naciones, un conflicto siempre entre lo que es la historia oficial y la memoria que queda de las personas, la memoria social. De alguna manera, me recordaba de alguna manera ver el trabajo que tú hacías, lo que hace por ejemplo Quilapayún cuando hace la cantata Santa María, ¿cierto? En donde recupera todas las versiones que habían de la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, y la cuenta, digamos, ¿sí? Cuenta todas las versiones. Es un documental muy testimonial el tuyo, en donde los relatos de las personas, los relatos de la vivencia, de lo que se acuerdan, va apareciendo. ¿Te parece que es una manera de utilizar el audiovisual, digamos, el documental, como para poder potenciar esto que es la memoria social, para poder, digamos, dejar constancia de esa memoria social? Y yo fui para eso. A ver, yo cuando me encontré con ellos, sabía que había ocurrido una matanza, pero no sabía nada más. Entonces yo les dije, bueno, miren, acá yo tengo una cámara y yo manejo de alguna manera un poco de la técnica. Yo me pongo a disposición de ustedes para que ustedes puedan hablar a través de esta máquina con gente que de otra manera no podría conocer esto. Entonces yo voy a sentarme acá o voy a ir a donde ustedes me digan y después de filmar vamos a subtitular todo. Es decir, van a salir las letritas abajo y la gente de Capital o de Córdoba va a poder leer lo que ustedes están diciendo. Fue como ese pacto, ¿no? O sea, yo soy una herramienta y ustedes me usan a mí para contar lo que quieren, ¿no? Funcionó así. Claro. También hay una repercusión, bueno, todo esto se da dentro de un contexto de una demanda que hay en contra del Estado, ¿no? Que estaba, tú decías hacia el final del documental, que estaba entrampada por la burocracia de los tribunales de la nación. De alguna manera la película también sirve como para darle un empuje a eso, ¿no? Espero que sí. Yo no, o sea, tengo mis dudas, porque hay algo que pesa muchísimo. Casos como este, hay muchos. Entonces, el Estado Nacional no quiere reconocer lo que pasó, porque reconocer lo que pasó es abrir una puerta a un montón de demandas de diferentes comunidades que sufrieron masacres y abusos y desalojos y encierros como los Pilagá. Entonces, el Estado da vueltas dando respuestas absurdas, como por ejemplo, no los reconoce como etnia, les dice, no, en realidad esto no es un crimen de lesa humanidad porque ya prescribió. En un momento dijo el Estado provincial, yo no me hago cargo porque en ese momento Formosa no era provincia, vayan a hablar con el Estado, y el Estado les dijo no, porque no sé qué. Es una situación complicada, que el Estado admita que cometió genocidio contra una comunidad indígena, no es una cosa fácil, ¿no? Se ven venir después de eso muchas otras demandas iguales y no quieren que eso suceda, ¿no? ¿Qué nivel de reparación se le puede pedir al Estado argentino? Bueno, en la demanda le piden una reparación económica y un pedido de perdón, más allá de la parte penal en donde se perseguiría a quienes hayan sido autores de la masacre y estén vivos, ¿no? Pero creo que además hay una cuestión que no está en la demanda, pero que a mí me parece muy importante, ¿no? A esa gente que se la persiguió, se la dejó sin tierras también, ¿no? Y
Y hay cuando hablábamos hace un rato de pobreza, ¿no? Esa pobreza, esa miseria en la que han sumido a las comunidades tiene mucho que ver con el despojo territorial. Y hay muchas tierras que están todavía en manos estatales y que deberían ser devueltas, por ejemplo. Digamos, pero sobre diferentes hechos, ¿no?